¿Es el SIDA una enfermedad o es un montaje a desmantelar? Según Lluís Botinas, investigador independiente, el engranaje VIH-Sida se basa en medio centenar de afirmaciones nunca demostradas. Durante 30 años, docenas de miles de científicos, médicos y organismos oficiales que apoyan la versión oficial han ido creando una compleja y densa telaraña donde están presas las personas etiquetadas de SIDA e indirectamente toda la humanidad. Lluís Botinas aporta datos, argumentos, análisis y documentos desconocidos por la inmensa mayoría de la población mundial. Pretende terminar con la ya insostenible versión oficial y sacar el tema SIDA del campo científico-médico para situarlo definitivamente en el campo delictivo criminal. Exactamente el 5 de junio del 81, el boletín de los CDC, de los Centers for Disease Control, que se llama Morbidity Mortality Weekly Record, publica un articulito de apenas una página y una sexta parte, que es el inicio de la bola de nieve del SIDA, es empezar a rodar la bola de nieve. Este artículo lo publican los CDC con una nota editorial que es casi tan larga como el artículo y en el cual, o por casualidad o ya intencionadamente, se orienta a que algo se está contagiando en las relaciones entre homosexuales. Y nada da pie a esta sospecha o esta orientación que se lanza en la nota editorial, porque justamente el doctor Gottlieb en su articulito deja muy claro que estos 5 homosexuales no se conocían entre sí, ni se habían encontrado relaciones comunes, amistades comunes entre ellos. Por tanto, ¿cómo se podía estar transmitiendo algo entre homosexuales que ni siquiera se conocían? Al mes siguiente aparece otro artículo, también en la misma revista, hablando de sarcoma de Kaposi en homosexuales, y a partir de ahí ya se consolida que algo está arrasando entre homosexuales, y esto es lo que es esta primera mentira, la que va a exigir después todas las posteriores mentiras. La primera mentira es que algo contagioso, por lo tanto gérmico, se está contagiando entre homosexuales y que se caracteriza por una inmunodeficiencia y, o casualidad, desde casi el primer momento se presenta esta cosa nueva que no se sabe qué es, se la presenta como inevitablemente mortal. Esto ya nos tendría que haber hecho sospechar entonces, pero mucho más ahora, de que estábamos en presencia de un montaje, porque si realmente aparece algo nuevo, hay que hacer un seguimiento durante 6, 12, 18, 24 meses de las personas infectadas que lleguen al hospital, y si todas mueren, se llega a la conclusión de que esto es inevitablemente mortal, pero no se puede estar partiendo de que es inevitablemente mortal. El año 82 los CDC empiezan ya a decir, no, no es una enfermedad, es una epidemia lo que está habiendo. Y en junio del 82 tenían 462 casos de SIDA registrados para todos los Estados Unidos de América. Y empiezan a hablar de epidemia con unas cifras ridículas. Por ejemplo, cambian el nombre de la enfermedad que el año 81 le llamaron GRID, Gay Related Immunodeficiency, inmunodeficiencia relacionada con gays, lo cambian a SIDA, donde, que ya queda esta palabra SIDA, donde se instaura, se hace por primera vez en la historia de la medicina, y el SIDA es tantas primeras veces en la historia de la medicina y de la ciencia que esto solo ya nos indica que solo puede ser un montaje, es imposible que por casualidad se acumulen tantas primeras veces. Pues es la primera vez que se cambia el significado de síndrome. Síndrome deja de indicar conjunto de signos o de síntomas para pasar a indicar conjunto de enfermedades, cada una de ellas
anterior al 81 en que se empieza a construir el SIDA, cada una de ellas con su etiología, con su historia, con su tratamiento, etcétera, etcétera. Pero es que además no es un conjunto de enfermedades, es un conjunto creciente de enfermedades, porque resulta que por primera vez en la historia de la medicina, los CDC han ido cambiando la definición de SIDA cuando han querido, y detrás de ellos la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos de todo el mundo, los ministerios de sanidad, las universidades, los políticos, los periodistas, etcétera, etcétera. Porque el SIDA empieza a arrancar el año 81, como he apuntado, en torno a dos enfermedades, PSP y neumonía Panocystis carini y sarcoma de Kaposi, pero cuando el año 83 los CDC ya lanzan la primera definición oficial de SIDA, ya han introducido 10 enfermedades más, o sea que pasan a ser 12. Pero es que el 85 introducen 6 más, pasa a 18. El 87 meten 8 más, pasa a 26. En el 93 aún incorporan 3 más, pasan a 29. Pero digo 29 por decir un número, porque resulta que en unas ciudades en unos países 26, en otros puede llegar hasta 31. O sea que esta chapuza es tal que puede haber 5 enfermedades más o menos metidas en el saco del SIDA, definitorios consideradas oficialmente definitorias de SIDA. En el SIDA dura, según ellos, dura 31 años, según ellos hay una epidemia y según ellos han cronificado el SIDA, con lo cual nos están fabricando una epidemia crónica, que es el sueño de los especialistas del SIDA, es el sueño de las multinacionales farmacéuticas, es el sueño de los políticos que quieren usar el terror para controlar a la población, es el sueño de quienes quieren castrar sexualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Luis Botines es el escritor del primer libro que se ha publicado en el mundo dirigido exclusivamente a desmontar el SIDA. Un segundo libro, El VIH-Sida es una ficción, mucho más extenso y detallado, espera por ahora en los cajones de las editoriales. Activista político y social desde su juventud, en los 90 formó parte de la Asociación Cobra, una de las primeras en España en avisar de que el AZT era un veneno para el cuerpo. Pero sus interrogantes en torno a la versión oficial del SIDA fueron aumentando con el tiempo y desde hace más de 20 años se dedica casi exclusivamente a investigar este tema. En 1999 crea la Asociación Plural 21, Asociación para el Cuidado de la Vida en un Planeta Vivo, y se declaran primer territorio libre del montaje SIDA en el mundo. No hay ninguna prueba científica de que jamás nadie haya aislado el VIH. El primer interrogante fue el tema de la transmisión sexual, porque al cabo de pocos meses, ya que caramba, la mayoría de parejas que vienen por aquí, parejas estables, con heterosexuales con hijos de 9 años, homosexuales con pareja toda la vida, resulta que uno es seropositivo y el otro es seronegativo. Y están usando preservativos desde que le han dicho a uno que es seropositivo, pero han tenido años de relaciones sin preservativo, extraña enfermedad de transmisión sexual. Este fue el primer interrogante por nuestra simple observación. El segundo ya fue sobre el tema de la epidemia. Claro, si nos dicen cada minuto 6 nuevos infectados en el mundo, esto impresiona mucho. Nos dijesen en el mundo por minuto o por segundo incluso cuántas personas mueren de cáncer del corazón, de hepatitis o de accidente de tráfico, la cifra sería bastante mayor. El tercer interrogante fue el tema de si el VIH o no es la causa del SIDA. Y ahí entiendo las resistencias que puedan poner personas que vean esta entrevista o incluso que les salga agresividad contra mí. Peter Duesberg es un virólogo de reputación mundial, miembro de la Academia Americana de Ciencias, profesor del Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de California y que había sido propuesto a candidato Premio Nobel por sus investigaciones en retrovirus. En marzo de 1987, publicó en un artículo científico que no creía que el virus VIH causara el SIDA. Su cuestionamiento de la hipótesis oficial causó una retirada de fondos para sus investigaciones, así como dificultades a partir de entonces para la publicación de sus trabajos en revistas científicas. Aún así, ha ido publicando sus tesis en libros como SIDA, ¿hemos sido engañados? O su más reciente trabajo,
Inventar el virus del SIDA. Lo marginaron en la facultad, ha habido presiones para que lo echasen, por ahora afortunadamente no ha ocurrido, pero sí que ha pagado duramente el haberse atrevido a cuestionar que el VIH es la causa del SIDA. Pues yo leía estas 11 páginas y cada vez, bueno, las escondía, volvía a sacarlas, hasta que acabé a la 11ª semana y quedé chocado, porque daba todo un abanico de argumentos de distintos tipos, virológicos, inmunológicos, epidemiológicos, etcétera, de que el VIH no podía ser la causa del SIDA. ¿Qué hice? Lo que deberían hacer los científicos, los médicos, yo diría que incluso cualquier persona algo rigurosa, incluso políticos, periodistas, etcétera, deberían hacer, que es contrastar, es decir, buscar qué respuestas se habían dado al artículo, a los argumentos del doctor Duesberg, que me encontré silencio, ridiculización y 3 o 4 artículos que respondían parcialmente a sus argumentos, pero la respondían de una forma que incluso a mí entonces, con la formación que entonces tenía, pues no me parecía convincente. Vamos a volver al virus. Si nunca se ha aislado, ¿qué ocurre con los miles de artículos científicos publicados en todas las revistas científicas que defienden que sí que existe? Si el SIDA inaugura probablemente también la ciencia base de conferencias de prensa. Todos los anuncios importantes del tema SIDA, del montaje SIDA, se han hecho en conferencias de prensa sin que previamente hubiese ningún artículo científico publicado que avalase la noticia que se lanza a los medios de comunicación. Good afternoon, ladies and gentlemen. The probable cause of AIDS has been found. Credit must go to our eminent doctor, Robert Gallo, who directed the research that produced this discovery. No fue hasta 11 días después que aparecieron este artículo central y 3 complementarios, que sí, eso sí he mencionado, del doctor Gallo y su equipo, que son presentados como los de referencia. Estos artículos no solo son erróneos, no solo son insuficientes. ¿Estás diciendo que los artículos científicos en los cuales se basa la construcción del SIDA tal como la conocemos son falsos? Mi respuesta es que justamente al año 87 se publica este artículo del doctor Peter Duesberg, que antes he mencionado, con una batería de argumentos, etc. Y en lugar de contestar a estos argumentos, cómo replica el establishment del SIDA, cómo replican los oficialistas, con una operación de marketing, con un lavado de cerebro. En lugar de seguir hablando de SIDA, ahora cada vez que nos refiramos al SIDA, usaremos la expresión VIH-SIDA, con lo cual cada vez estamos inculcando en el consciente y en el subconsciente estamos inculcando 3 falsedades, que hay una enfermedad llamada SIDA, que hay un virus llamado VIH y que este supuesto virus es la causa de esta supuesta enfermedad. 3 falsedades en una sola corta expresión. Esto es un éxito, creo yo, del marketing del SIDA y del lavado del cerebro del SIDA. Pero esto no da validez a los artículos, que como decía, lo máximo que llegan a decir es que han encontrado el virus en un 36% de las personas, de los casos de SIDA en las que se ha buscado, pero es que además, para desgracia del doctor Gallo y de los oficialistas, resulta que el 30 de junio del 2008 apareció en Inglaterra este libro, Fear of the Invisible, Miedo a lo Invisible, escrita por una periodista veterana, Janine Roberts. My name is Janine Roberts. I'm much investigative journalism, and I'm a medical historian and a researcher. I came to look at the foundation papers of AIDS research. What I'm particularly surprised about was the first paper that was published in Science on the 4th of May 1984 by President Reagan's administration. It was covered by the media right around the world. It is the foundation paper on which everything else is based in AIDS research. Well, the early copy of this paper, I got the typed manuscripts, the last minute changes, everything. It said, the causative agent of AIDS cannot be found. And I was astonished. Cannot be found? Can I be reading the right document? The document that finds it? So I went through with great care through the whole document, thinking there must be some mistake. I could find no experiment in the entire paper in which the scientists doing the work tried to prove any virus the cause of AIDS. There is not one sentence about this in this document.
It's totally amazing. Estos 3 documentos aparecieron, un artículo sobre estos documentos apareció en esta revista Discovery Salud, en el número 115, apareció un artículo que anunciaron en primera página, para sorpresa mía, titulado «La versión oficial del SIDA se basa en un fraude científico del Dr. Robert Gallo». ¿Por qué? Porque estos 3 documentos demuestran, creo que de forma irrefutable, y sería fantástico que el doctor Gallo y sus seguidores lo quisieran refutar, porque aquí así quizá comenzaría este debate que llevamos desde el 96 pidiendo, demuestran que son fraudulentos. O sea, que el VIH-Sida no solo es una ficción, sino que se basa en un fraude. ¿Alguien ha denunciado, señor Gallo? A ver, el doctor Gallo se libró por los pelos de un juicio penal en Estados Unidos, porque el doctor Gallo es el investigador más investigado. Resulta que ha habido, por lo menos, hay un libro aquí que se llama Science Fictions, y está escrito por un periodista, John Crewdson, premio Pulitzer, no recuerdo el año, y recoge muchos documentos de las 4 investigaciones, como mínimo, a que fue sometido el doctor Gallo por organismos, o sea, por diputados, congresistas, y llegó a la conclusión de que en su conducta científica, en los laboratorios, en sus artículos, etc., había suficientes indicios de delito como para que pasase el dossier, el caso pasase a Ashcroft, que era el fiscal general del Estado. Pero entonces se cumplieron 10 años, 1984, donde se hicieron las investigaciones fraudulentas del doctor Gallo, 1994, cuando se pasa el dossier a Ashcroft, y en estos 10 años prescribía el posible delito, desde mi punto de vista, el seguro delito. Entonces se libró por los pelos, pero una de las formas de desmontar el SIDA, una de las propuestas que yo hago, es abrir una página web y abrir un proceso que se llame Gallo Criminal, que sería igual en español que en inglés, y que se hagan las gestiones necesarias para llevar al doctor Gallo a juicio por perjurio en el caso Parency, que tuvo lugar en Australia hace 3 años. Resulta que desde el año 85, en que se habían aplicado los primeros test ELISA de anticuerpos, diseñados, aprobados para no diagnosticar infección por VIH, sino para hacer screening de muestras de sangre, es decir, para hacer cribado de muestras de sangre, pero no fueron aprobados, ni que yo sepa posteriormente han sido aprobados, ni siquiera diseñados y fabricados, test para diagnosticar infección por VIH. Y desde el 85 hasta el 14 de junio, al 14 de agosto del 87, las guidelines de los CDC, cuando hablaban de los test, acababan todas diciendo falta ver cuál es el significado de dar positivo a los test del SIDA. A partir de esta fecha se dice que significa infección activa por VIH, pero es interesante que no aportan ningún artículo, ningún estudio, ningún experimento, nada nuevo que permita esta afirmación, que son tan conscientes de que es falsa, de que es un engaño más, que es una parte del engranaje, que añaden a continuación, incluso si los síntomas de la enfermedad tardan años en manifestarse. Aunque parezca mentira, nunca se ha demostrado, aun suponiendo que existiera el virus, que dar positivo a los test de SIDA signifique estar infectado por VIH. Los propios fabricantes informan que actualmente no está reconocido criterio alguno para establecer la presencia o ausencia de anticuerpos del VIH en la sangre humana. Además, están documentadas 67 circunstancias por las cuales el resultado puede ser positivo, como por ejemplo, haber tenido hepatitis B, gripe, herpes o haber dado a luz recientemente.
Y por si fuera poco, los criterios para dictaminar positivo cambian de un país a otro, de una institución a otra, de una marca a otra. Por estas y otras razones, lo más lógico sería que estos test fueran prohibidos y que se estableciera una moratoria inmediata a su aplicación. Lo que puedo afirmar es que son los test del SIDA los que fabrican personas supuestamente infectadas por el VIH. Es decir, si quien le dice a la persona que ha dado positivo se cree, y la persona, lógicamente, porque se lo dice el especialista, también acepta que está infectada por el VIH porque ha dado positivo el test, a partir de este momento esta persona empieza a tener graves complicaciones, tanto psicológicas, de miedo a la muerte, de marginación social, de relación con los demás, y encima, confiando en los médicos, pues empezará a tomar los venenos quimioterápicos, bien presentados como anti-VIH, bien presentados como preventivos. En tiempos del montaje SIDA, dar sangre, dar semen, dar óvulos es una práctica de riesgo, porque pueden recibir a los 10 días un comunicado: por favor, pase urgentemente a hablar con nosotros, tenemos algo importante que decirle. Y cuando el donante de sangre, para tomar este ejemplo, se presenta, pues dice: mire, lo sentimos mucho, pero ha dado positivo al test del SIDA. Entonces, si esta persona no tiene la información que ahora está circulando, y que este reportaje ayudará a llegar más lejos, pues la persona se le hunde el mundo, se margina socialmente, se deja envenenar farmacológicamente, pues un mal futuro va a tener. Investigando sobre los test en Internet, nos hemos encontrado sorpresivamente que era muy fácil comprar uno. Así que por 21 € hemos hecho una compra online y en 2 días ha llegado un sobre procedente de Ámsterdam. ¿Contendría esto realmente una prueba para saber si alguien tiene SIDA? ¿Tan fácil es saber si alguien tiene una enfermedad infecto-contagiosa de transmisión sexual y muchas veces mortal? Parece realmente increíble. Sorpresivamente, la información sobre el test viene solo en inglés, a pesar de que la tienda online era española. Las indicaciones dicen claramente que es un test rápido, para detectar en 5 minutos la presencia del VIH y que el VIH causa el SIDA. 1 raya, negativo. 2 rayas, positivo. Ninguna raya, inválido. Nos aconsejan que si el resultado es positivo, vayamos al médico inmediatamente. Así que decidimos seguir el protocolo. Afortunadamente, las instrucciones de uso sí están en español. Limpiamos el dedo e intentamos pincharlo con el aparatito, pero desgraciadamente no funciona bien. Finalmente conseguimos una gota de sangre. Le añadimos una sustancia, presentada como solución amortiguadora. Esperamos 5 minutos y tenemos el resultado. Es asombroso. Es asombroso. Este resultado puede cambiar el curso de una vida. ¿Y si alguien lo hace asustado y en soledad? Muchos médicos se ríen del efecto placebo, pero los especialistas del SIDA han aplicado, además en sobredosis desde el inicio, el nocebo de condenar a muerte a sus víctimas. Es decir, una persona que se le anuncia que le quedan meses de vida, si le dijesen que se morirá, digamos, se morirá el 13 de diciembre a las 4 de la tarde, muchos se morirían con la primera campanada o con la cuarta campanada del 13 de diciembre, ¿no? Quiero decir, el efecto nocebo funciona destructivamente, igual manera que el efecto placebo funciona muy potentemente también.
Un animal de presa, pues muchas veces lanza un rugido aterrorizador que deja paralizada a la víctima. Eso es lo que hicieron los CDC cuando empezaron a montar el engranaje del SIDA. Manipulando la desesperación de los homosexuales condenados a muerte por tener supuestamente el VIH, supuesta causa del supuesto enfermedad SIDA, pues se logra hacer aprobar, saltándose todos los protocolos, o sea, siendo un ensayo multicéntrico deleznable, un primer fármaco presentado como anti-VIH, cuando resulta, esto lo hace la multinacional GlaxoSmithKline, cuando resulta que la multinacional Sigma, desde años antes, vendía y sigue vendiendo el AZT como un veneno. Es decir, en la cajita o el envase donde lo comercializa, de 25, de 100 miligramos, lleva una calavera, unas tibias cruzadas, y en un lado pone tóxico en mayúsculas y luego explica tóxico por inhalación, en contacto con la piel o tragándolo. Órganos objetivo, sangre y médula ósea, por tanto es inmunosupresor, y se empezó a dar a personas que, por definición oficial, estaban inmunodeprimidas. ¿Es quimioterapia? Es quimioterapia. Este es el punto clave. En el SIDA se presenta como antiviral, como anti-VIH, sustancias que son quimioterapia. Y no solo quimioterapia en sentido laxo, es decir, que toda sustancia química, todo fármaco químico, lógicamente se le podría aplicar el término quimioterapia, que no sé por qué se reserva exclusivamente al campo del cáncer. Pero es que además, que yo sepa, y si alguien me lo demuestra yo puedo cambiar, porque yo como que no vivo de esto puedo cambiar, los que viven de esto y encima acumulan muertos encima suyo, en su responsabilidad, pues es más difícil que cambien, pues la forma de su supuesto efecto anti-VIH de estas sustancias es interfiriendo en las relaciones entre la célula y el supuesto VIH. Por tanto, interfiriendo en el metabolismo celular, por tanto, acabando matando las células. Y por eso es quimioterapia incluso en sentido muy estricto estas sustancias. La carga viral sirve para presentar como beneficiosos unos fármacos, unos cócteles que en realidad están matando a las personas. ¿Por qué? Porque cuando la persona etiquetada como seropositiva o caso de SIDA se empieza a tomar estos cócteles, normalmente sí tenía una carga viral alta, que no es en todos los casos, pero si tenía, pongamos, de 400.000 ejemplares, según su versión, la siguiente control puede bajar a 300, luego 200, va bajando y a menudo en un 87% más o menos de los casos pasa a ser indetectable. Los médicos se sienten contentísimos, felicitan a su víctima, si le preguntan cómo te encuentras la víctima, muchas veces explicaría que le duelen las articulaciones, que le está acumulando la sangre la grasa por cualquier parte, que se está perdiendo masa muscular, que se está quedando sin nalgas, que está orinando sangre, que tiene pesadillas terribles, que tiene ansias suicidas. Y los médicos, los especialistas, decían, no te preocupes, esto ya te irás acostumbrando, si hace falta hacerte trasplante de hígado, te haremos trasplante de hígado, si hay que hacerte cirugía estética, te haremos cirugía estética, lo importante es que tu carga viral se ha vuelto indetectable. En el libro grueso, que está retenido, desgraciadamente, pues explico un chiste que me llegó, donde se ve un chico fuerte, pero espantadísimo, carga viral 500.000, a su lado un chico en un enclenque tembloroso, pero contentísimo, carga viral indetectable. Si este segundo no cambia de chip, a los pocos días, a las pocas semanas, se morirá con carga viral indetectable. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los hospitales?
O sea, la mayoría de personas que mueren, de personas etiquetadas, que mueren con la etiqueta de muerto de SIDA, se les muere con carga viral indetectable. Por lo tanto, según sus propios criterios, sin el VIH, que supuestamente mata a esta persona porque resulta que porta la etiqueta de enfermo de SIDA. Este marcador indirecto es un artefacto tecnológico sofisticado que presenta como una cantidad que da la máquina sofisticada, lo presenta como, se interpreta por parte de los oficialistas y luego que diseñaron esta máquina y luego pues por los técnicos y por los médicos que aplican los resultados que da la máquina, se interpreta esta cifra como número de ejemplares de VIH por mililitro de sangre. En realidad, incluso considerando que el VIH existiese, cosa que, repito, no hay ninguna prueba de ello, este número para nada significaría el número de copias de VIH por mililitro de sangre. Por un lado, el propio inventor de esta máquina, el doctor Kary Mullis, esta técnica se llama PCR, le concedieron el premio Nobel el año 93 por haber inventado esta máquina. El propio doctor Mullis explica que su técnica no es cuantitativa, es cualitativa, no es cuantitativa. Con esto indica claramente que no puede dar medida alguna que tenga sentido real. Hasta el 95, oficialmente, el VIH modelo Gallo-Montañer, que se aplica desde el 84, el VIH es dificilísimo de encontrar oficialmente. En personas terminales de SIDA que morían a las pocas semanas, días, víctimas del VIH, no encontraban el VIH. Y en cambio, de repente, aparecen cantidades enormes por todas partes. Antes no se encontraba, ahora se encuentra por todas partes. Esto nos indica que ha habido un cambio modelo de VIH. Y este cambio se introduce en el año 95, donde lo que había sido presentado como lentivirus, con un periodo de latencia muy largo, cada año que pasaban sin que se muriesen las víctimas lo alargaban un año, y el doctor Gallo llegó a hablar de 40 años de periodo de latencia. A partir del 95, este virus lo encuentran en todas partes, dicen que se multiplica miles de millones de veces desde el primer día, y yo, para contrastar esta sorprendente mutación, transformación sustancial, pues le paso a denominar que el VIH se ha convertido en un virus a gran velocidad, porque es imposible que una entidad biológica real pueda tener un periodo de latencia hasta 40 años, multiplicarse miles de millones de veces en el primer día, ser dificilísimo encontrarlo en todas partes, es decir, pasar de ser un antivirus a ser un virus a gran velocidad. Es imposible, pero un virus ficticio tendrá aquellas propiedades que los científicos que gocen del favor del poder de las farmacéuticas, etcétera, le quieran atribuir en función de las necesidades de ir montando el engranaje SIDA. Y Gallo-Montañer pierden su modelo, se impone el modelo del doctor Ho a partir del año 95. Los doctores Gallo y Montañer no protestan para nada del cambio, no sea que si se abre un debate se dé cuenta todo el mundo de que en realidad el emperador está desnudo, es decir, que no hay ningún VIH, se cambia de modelo porque este segundo modelo es mucho más práctico para la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque con un modelo con un periodo de latencia hasta 40 años, había millones de personas en el mundo supuestamente infectadas por el supuesto VIH. Por lo tanto, clientes potenciales de una industria farmacéutica que desde el 87 ya tenía fármacos supuestamente anti-VIH y que iba sacando ya desde el 93, iba sacando muy a menudo, y que resulta que pasaban los años y seguían siendo potenciales. El nuevo cambio de modelo, que se multiplica miles de millones en el primer día, se aprueba junto con la carga viral, se aprueba junto con una segunda familia base fundamental e importante, que son los inhibidores de proteasa, y se forman ya los famosos cócteles. A partir del año 95, digamos, se introducen los cócteles, y resulta que se aprueban estos cócteles bajo el lema golpear rápido, golpear fuerte. Es decir, desde el momento en que usted tema que se ha infectado, incluso si el test da negativo, el test chapuza da negativo,
por lo tanto rápido, grandes dosis de cócteles, por lo tanto fuerte. Claro, tiene una gran virtud este cambio modelo para la industria farmacéutica, es que los clientes son desde el primer día, no son potenciales, sino desde el primer día. Y va ligado a este cambio, a esta revolución que hay en el año 95, que ya deja instaurado el SIDA, el montaje SIDA, tal como hoy lo conocemos, una quinta pieza, un quinto componente, que es que el SIDA, que se había presentado sin ninguna prueba científica como inevitablemente mortal desde el 81 hasta el 95, desde el 95, de repente, sin ninguna prueba científica tampoco, pasa a ser presentada como enfermedad crónica. Este quinto engaño de todo este conjunto tiene por lo menos una ventaja, y es que suaviza el miedo, porque por lo menos es menos grave que te condenen a solo tener una enfermedad crónica que no que te condenen a una enfermedad inevitablemente mortal. Según las predicciones que lanzaron estos especialistas, el 84, 85, 86, África tendría que haberse despoblado 3 veces ya, por lo menos. Y resulta que el ritmo, cualquiera que estudie los datos demográficos poblacionales en cualquier organismo que no esté relacionado con el SIDA, se da cuenta que el ritmo de crecimiento de la población africana no se ha frenado para nada en 30 años de supuesta terrible epidemia de SIDA devastando África. Es más, están saliendo noticias sobre explosión demográfica en África, baby boom en África, pero no nos estaban contando que el SIDA era tan terrible porque las escuelas estaban quedándose sin maestros, las empresas se estaban quedando sin trabajadores y el SIDA lo peor es que mataba a las parejas en edad reproductiva. ¿Cómo puede haber explosión demográfica y baby boom si eso fuese cierto? Pasa que todo esto es falso absolutamente, y uno de los trucos utilizados, entre otros, uno de los trucos es que para definir un caso de SIDA pues se utiliza la definición de Bangui, que sería interesante analizar con detalle, pero otro día, aprobada en el 85, pero que una persona por el simple hecho de tener pérdida de peso durante un mes, diarrea durante un mes, o tos durante un mes, puede ser decretada caso de SIDA. En África hay menos renta per cápita, afortunadamente, pero viven y ríen bastante más, bailan y ríen bastante más que acá. Y un chiste que cuentan es la madre que le dice a su hijita, por favor, ve a comprar algo a la tienda, pero ve con mucho cuidado cuando atravieses la calle, no te vaya a atropellar un coche, que luego dirán que has muerto de SIDA y nos vas a complicar la vida a toda la familia, ¿no? Bien, entonces, pero es que la forma de construir las cifras de África, he tenido un dato nuevo interesante recientemente, porque por primera vez en estos cambios que estoy diciendo que hay una cierta mayor capacidad de atracción para cambiar la situación, pues hay un africano que se ha implicado en desmontar el SIDA y él me ha contado que, y además es muy interesante porque él mismo se benefició al principio del montaje SIDA, decía yo era responsable de la prevención en determinado país determinado país de África, me llegaban partidas, por ejemplo, de 20.000 preservativos para repartir, repartía la mitad, vendía la otra mitad y me quedaba con el dinero, ¿no? Pero luego ya cuando fue cuestionando, y no entro en detalle, pero cuando fue cuestionando, conoció al responsable de SIDA de otro país distinto al suyo, de África, que le contó que recibía llamadas desde Ginebra, desde ONU-SIDA, diciendo, en tu país necesitamos 500.000 casos más este año. ¿Cómo 500? Sí, necesitamos 500.000 casos más. Y, bueno, y te enviaremos todos los test que hagan falta, o sea que ya están proporcionando test abundantemente. Llamaban al cabo de 2 meses, ¿cómo va esto? Bueno, de los 200.000 que me enviaste, solo he usado 20.000 y encima casi todos me están dando negativo. Ah, pues nada,
haz lo que quieras, invéntatelos como quieras, pero necesitamos 500.000 casos más en tu país para este año. Y así, y con otros trucos se han ido generando la terrible imagen de terrible epidemia, de terrible SIDA en África. Es uno de los muchos, por eso también... Esto es bastante grave que estás diciendo. No, es que yo creo que todo lo que he dicho y lo que podríamos continuar durante bastante rato más es terrible. Y por eso ya digo que afortunadamente hemos situado el tema del SIDA, de desmontar el SIDA en el campo político, delictivo, criminal. Y aprovecho para lanzar un llamamiento a abogados y a personas cualificadas de distinto tipo que contribuyan a este bien para la humanidad, que sería acabar con el SIDA. Actualmente los especialistas de SIDA te dicen, mira la sala de infecciosos, antes las camas estaban llenas de sidosos con enfermedades oportunistas, ahora mira, están vacías, y es cierto. Por tanto, si no cogen enfermedades oportunistas, según los propios razonamiento oficial, no tienen inmunodeficiencia, por tanto no tienen SIDA. Pero resulta que ahora se les mueren con carga viral indetectable y sin enfermedades oportunistas. Es decir, según los criterios del clan de médicos oficiales del SIDA, resulta que se les están muriendo con carga viral indetectable, es decir, sin VIH, y sin enfermedades oportunistas, es decir, sin SIDA. Este es el gran logro de no sé qué cantidad enorme de millones que se han invertido, desgraciadamente, en lo que tramposamente se llama lucha contra el SIDA. ¿De qué se están muriendo? En realidad, las personas que mueren con la etiqueta muerta de SIDA, pues están muriendo de fallo hepático, fallo renal, fallo del corazón y de enfermedades no relacionadas con SIDA, enfermedades no definitorias del SIDA, que se están muriendo, por lo tanto, fundamentalmente de los tratamientos que se le están administrando. Aunque, como decía antes, ahora los oficialistas casi no dan las cifras de muertos de SIDA, con lo cual parece que sea cierto lo de que han cronificado el SIDA. Insisto, es falso que hayan cronificado el SIDA y cada año se les mueren miles de personas con la etiqueta de muerto de SIDA, la mayoría de ellas sin carga viral, por tanto sin VIH, y sin enfermedades oportunistas, por tanto sin SIDA. Yo creo que la pregunta que la mayor parte de gente se debe estar haciendo, y que es la que yo te hice la primera vez que hablé contigo, es ¿y entonces de qué se está muriendo toda esta gente y se ha estado muriendo durante todos estos años? Si no se mueren de SIDA, si el SIDA no existe, si el virus VIH no existe, ¿de qué se están muriendo? Sí. Entonces, ¿hay una enfermedad que no conocemos y que no han descubierto, o de qué va la cosa? Hay una aclaración muy importante. Yo en ningún momento he dicho que el SIDA no exista. Bueno, lo que digo es que el VIH-SIDA es una ficción, que todo lo que nos están diciendo desde hace 30 años carece de base científica, de base biológica, de base bio-lógica, es decir, con lógica de la vida, de base real. Es decir, el SIDA no existe en tanto que enfermedad, pero el SIDA sí existe en tanto que engranaje. Por esto voy mencionando constantemente montaje, engranaje, maquinaria, etc. Y este engranaje es terrible, y este engranaje, a quien lo coge, si no se aparta a tiempo, lo tritura. Yo he ido elaborando, hemos ido elaborando, a lo largo del tiempo, 11 factores de muerte, que en combinaciones distintas en cada caso, yo creo que explican el 99, por no decir el 100% de casos de personas que han muerto con la etiqueta de muerto de SIDA. En primer lugar, el miedo. En segundo lugar, problemas psicológicos, emotivos, sociales, laborales, relacionales, etc. En tercer lugar, morirse como último acto de servicio a los suyos. Este es el último causa de muerte que hemos incluido, pero creo que se merece un tercer lugar porque es realmente grave. ¿Qué le pasa a una persona que está marginada socialmente por el tema SIDA y encima está negada por su familia, antes por las drogas y ahora ya por el SIDA? ¿Qué camino le queda si no es un Superman o Superwoman? Morirse. Morirse además como último acto de servicio a los suyos. Cuarto factor de muerte, las 29, por tomar este número, enfermedades
que están tapadas bajo la etiqueta de SIDA. Una persona que muera de tuberculosis pulmonar, de tuberculosis pulmonar, de neumonía monocistis carini, de sarcoma Kaposi, toxoplasmosa, de linfoma de Burkitt, candidiasis, etc., si ha tenido la desgracia de dar positivo a unos test atrapavíctimas, pues esta persona será presentada con la etiqueta de muerto de SIDA. Quinto factor de muerte, pues los supuestos anti-VIH, que son quimioterapia permanente. Uno de los aspectos quizá más escandalosos es que en el cuadro del SIDA se puede estar dando permanentemente, día tras día, quimioterapia, potente además, hasta que la persona muere víctima del VIH, del supuesto VIH. Sexto factor de muerte, los tratamientos supuestamente preventivos que están dando y que también son enormemente potentes y que puede significar que una persona etiquetada seropositiva o caso de SIDA esté tomando como preventivo uno o dos o tres antibióticos y corticoides, etcétera, cosa que cualquier médico sabe que un antibiótico en una semana o funciona y lo retira o no funciona porque es un peligro. Pues resulta que en el cuadro del SIDA se puede estar dando permanentemente antibiótico, en particular el Septrin. Pero a pesar de que en Inglaterra prácticamente se ha eliminado el uso del Septrin o Bactrim, resulta que en España y muchos otros países que están al lado, resulta que se sigue dando abundantemente incluso a niños. Octavo factor de muerte, pues los malos hábitos de vida, que todo el mundo sabe que acaba matando si se persiste en ellos, y las campañas de prevención no ayudan mucho a quitar malos hábitos de vida, porque lo que dicen es, usted se agota sexualmente y para entrar en el récord Guinness no duerme, no come, usa drogas excitantes, etc. Sígalo haciendo, pero eso sí, con preservativo cada vez. Usted se droga, pues sígalo haciendo, pero eso sí, con aguja nueva cada vez. Por tanto, no es que las campañas de prevención ayuden mucho a cambiar hábitos insanos. Noveno factor de muerte, pues tener que recibir transfusiones de sangre o de hemoderivados o de órganos, que ya se sabe que esto solo se hace en situación delicada, pero si la persona muere se lo acabarán atribuyendo, si da positivo a los test, se lo acabarán atribuyendo a que ha sido infectado por una transfusión de sangre y que es víctima del VIH. Décimo factor de muerte, pues el nocebo, que significa que toda sociedad y toda humanidad, hay que recordar que el SIDA es y sigue siendo, hasta que lo desmontemos, el primer dogma mundial de terror, pues esto significa una losa que pesa sobre cualquier persona, sobre toda la sociedad, y por tanto acabar con el SIDA será una liberación para toda la sociedad, pero pesa especialmente pesado en las personas que llevan la etiqueta seropositivo de caso de SIDA. La mayoría de personas, cuando empezó a surgir el montaje SIDA, pues se apartaron de sus víctimas, pero hubo una minoría que solidariamente pues, reaccionaron haciéndoles apoyo, dándoles apoyo, acompañándoles, etc. Claro que es mejor acompañar, morir con alguien que te coge la mano o que te acaricia que morir solo y abandonado. Pero el problema es que estas personas han ayudado a morir cuando podrían, teniendo, claro, otra forma de entender la situación, haber ayudado a recuperarse y a vivir. Y sigue habiendo cantidad de dinero y de organismos, de asociaciones, de comités, de voluntarios de buen corazón que siguen yendo a ayudar a los enfermos de SIDA, aunque ahora, como dicen los especialistas orgullosamente, la mayoría se mueren sin enfermedades oportunistas, con lo cual necesitan menos cuidados, pero sigue habiendo una minoría que sigue necesitando cuidados, pues hay cantidad de gente y de asociaciones de buena voluntad, en principio, mientras no se pruebe lo contrario, que lo que están haciendo es ayudar a morir y por tanto refuerzan el engranaje del SIDA. Y el último, pero aquello como es de last but not least, ¿no? Lo último, pero no por ello lo más importante, sino todo lo contrario, el factor más importante es la conducta antideontológica
de los médicos especialistas del SIDA que han aceptado, para hacer carrera, el triste papel de aplicar todos estos factores de muerte a sus víctimas. Son ellos los que les han dicho desde el principio que les quedaban meses de vida, les decían, luego a medida que no les obedecían, no se morían, iban alargando el plazo de la condena, y ahora solo, entre comillas, solo les condenan a ser enfermos de por vida. O sea, los medios de comunicación ayudaron desde el principio a ir construyendo monstruosidad. O sea, simplemente, quizá en algunos por razones crematísticas, de que si empezaban a sacar noticias hablando de algo terrible está ocurriendo entre homosexuales, de transmisión sexual mezclado con sangre y que se mueren, esto hacía vender más su medio de comunicación, ¿no? Luego ya, bueno, porque empezaban a recibir publicidad de las farmacéuticas, del SIDA y de no SIDA. Luego porque, bueno, los periódicos, los medios de comunicación importantes son la voz de su amo y por lo tanto repiten aquello que el poder establecido, los distintos candidatos de distintas fracciones del poder, político, económico, etcétera, pues financian estos medios de comunicación. Es decir, nosotros, ingenuos, cuando empezamos a partir del 90, ¿no?, empezamos a descubrir los interrogantes que antes explicaba, sacábamos comunicados de prensa, convocábamos ruedas de prensa, etcétera. No venía prácticamente nadie, venían 3 freelance amigos y nadie más. Pero ahora hace tiempo que no convocamos ruedas de prensa, ni sacamos medios de comunicación, porque sabemos que los medios de comunicación importantes solo se interesarían para aplastarnos. O sea, entonces, esta entrevista pedida por TV1 seguramente me negaría, pero un medio de comunicación que espero tenga una cierta circulación, pero siempre... Pero en cambio, disculpa, en 1996 Televisión Española hizo un reportaje titulado SIDA la duda, que parece ser que nunca llegó a emitirse, porque hubo presiones, ¿cierto? Sí, sí. De hecho, el reportaje lo pagó Arte, el canal franco-alemán Arte, y Televisión Española compró los derechos para emitirlo acá, como se emitió en 5 países más, además de Alemania y Francia. ¿Y si los científicos se hubieran equivocado al señalar este virus como agente causante del nuevo síndrome? El mero enunciado de esta crucial pregunta hubiese sido impensable hasta ahora. Sin embargo, escuchen las razones que han conducido a estos científicos a formulárselas seriamente. Son el profesor de biología molecular Peter Duisberg, de la Universidad de Berkeley, y su colega Richard Stroman. Por haber dicho lo que ustedes van a oír ahora, estos 2 investigadores han sido tachados de inconscientes. Sin embargo, forman parte de la élite científica norteamericana. Yo no creo que se haya descubierto aún la causa del SIDA. Desde luego que no. Si se hubiera descubierto, a lo largo de estos 10 últimos años hubiéramos avanzado enormemente en su tratamiento y en su prevención. Pero no ha ocurrido así. Pero los oficialistas del SIDA chantajearon a la Televisión Española diciendo que ellos no participarían en el debate si se emitía este reportaje, y al final Televisión Española cedió y no se emitió el reportaje. Eso me recuerda lo de Diario 16 que antes apuntabas, porque ha sido el único medio de comunicación en el mundo que impulsó un debate SIDA. Entonces, el propio Juan Tomás de Salas quedó muy sorprendido de que después de estar semana tras semana anunciándolo en primera página, debate Diario 16 sobre el SIDA, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 2 o 3 páginas enteras de periódico sacados semana tras semana, no se organizase ningún debate, porque la consigna del establishment del SIDA fue non me ne hallo. Si no contestamos, si no hablamos, no existen.
y 17 capítulos, sacó Diario 16. Este libro recoge los originales, más 2 capítulos que ya no llegaron a ser publicados, porque él tuvo que dimitir y el nuevo director ya se opuso, más bien se dedicó a lavar la mancha que supuestamente Juan Tomás de Salas había hecho caer sobre Diario 16, se convirtió más papista que el Papa, y no hubo debate porque no contestaron. O sea, todos estos miles de oficialistas, decenas de miles que cada final de mes cobran de la versión VHSida, pues no tuvieron voz para defenderlo en un debate, ni hasta ahora han aceptado jamás un debate en donde poder contrastar la versión oficial con lo que planteamos nosotros. No se puede decir que no lo hayas intentado, porque apareciste también en un programa de la televisión catalana con Mikimoto, que creo que también hay ahí una anécdota, si se le puede llamar así, interesante. Sí, también, sí, porque también por otro canal cálido llegó al equipo de Mikimoto información. Yo no hablé con él, excepto en el momento de la entrevista, ni antes ni después he vuelto a hablar con él, y la verdad es que me gustaría hablar con él, pero bueno. Entonces sí hablé con la directora del programa, cuyo nombre no recuerdo, una mujer joven e inteligente, que recuerdo que me llamó y dijo, mira, mañana van a pasar la película Filadelfia por televisión y nos estamos planteando a continuación hacer la entrevista contigo, pero tengo varias preguntas que me gustaría aclarar antes de tomar la decisión y tal. Entonces digo, ¿puedes venir? Digo, sí, fui por allí con una bolsa de documentación, me empieza a preguntar, empiezo a contestar, sacar documentos y tal, y al final me dice, esto hay que decirlo, si nos echan, que nos echen, pero esto hay que decirlo. Yo dije, mira, me alegro mucho que seáis conscientes de que os jugáis el programa, porque lamentaría que ocurra algo y que luego pensaseis que os he engañado, que... Digo, no, somos conscientes que nos jugamos el programa, pues adelante. I ho afirmen amb la contundència de Galileu quan va dir que la Terra girava al voltant del Sol i el van prendre per heretge. Bona nit, Lluís Botines. Bona nit. Realment vostè està convençut que no existeix el virus d'immunodeficiència? El que sabem fins ara, doncs considerem que no. Xifres de gent que ha mort oficialment de la sida existeixen les estadístiques. De què creu que han mort si no les ha eliminat aquest virus? Jo crec que hi ha diversos factors que ajuden a que les persones acabin morint i es poden regrupar en les condicions socials, el tractament social que s'està fent de la sida i el tractament mèdic que s'està fent de la sida. Condicions socials. És a dir, hi ha la por que cau sobre la persona en el moment en què li diuen que és seropositiva o que té la sida, que és com s'interpreta. És un factor psicològic. El factor psicològic per vostès ja n'hi hauria prou. En català i en quasi tots els idiomes del món existeix l'expressió, per no dir tots que no ho sé, mort de sida. Mort de por, perdó. És l'experiència de les comunitats humanes de que la por és suficient perquè mori una persona. No és una mica fort concloure que tot plegat és un muntatge, com vostès ens estan convidant a concloure? No, el que nosaltres estem convidant a concloure és que les persones s'informin, que contrastin el que han conegut fins ara amb una visió diferent que hi ha i que es vagin fent la seva pròpia opinió. Se hizo el programa, claro, estamos en democracia, no en dictadura. En tiempos de Franco hubiese sido al día siguiente destitución fulminante, aquí no. Aquí fue al cabo de unas 2 semanas que se cerró el programa y se acabó. Se llamaba Solvencia Contrastada. Un programa muy interesante, pero que quedó muy claro en la conciencia de los periodistas catalanes, por lo menos, de que había sido la entrevista conmigo la que causó el cierre del programa. Donde sí ha habido debate en la televisión ha sido en Rusia. El Canal 1 de la televisión rusa, en horario de máxima audiencia, realizó una confrontación televisiva entre las dos posturas. Lluís Botines fue el único extranjero invitado al programa y pudo exponer en directo sus puntos de vista. Жизнь трудна, но не тем удивительна. И имеет на этот счет свою собственную точку зрения доктор социологии. Он патолог. Патолог, да? И патолог.
Когда в 1990 году я занялся темой СПИДа, я полностью верил официальной точке зрения. Но шаг за шагом у нас начали появляться вопросы, и до тех пор, пока не осталось камня на камне от официальной точки зрения. Реальный СПИД – это подлог, который был выдвинут Центром контроля за заболеваниями Соединенных Штатов Америки в 1981 году, когда является тем вирусом, который вызывает СПИД. Но помимо того, что он не смог ничего доказать, сейчас мы знаем, благодаря этой книге, которая появилась в 2008 году в Англии, мы знаем, что доктор Галлу совершил подлог научный. Salvo contadas excepciones, como podemos ver, Internet ha vehiculado desde siempre la disidencia SIDA. Decenas de miles de páginas, y cada vez son más, difieren de la versión oficial. La información está ahí, para quien la quiera encontrar. Puse HIV, VIH, en lo que es la búsqueda de vídeos de Google. Y la primera era un documental de 1 hora y media, creo, que se llamaba HIV, Fact or Fraud. VIH, hechos o fraude. Mi reacción fue, ¿pero esto qué es? ¿Cómo hecho o fraude? Así que di play y 1 hora y media después yo estaba blanco. No podía creer lo que acaba de ver. Estaba horrorizado porque por fin, todas las cosas que nunca conseguía entender, pero realmente nunca me preocupé de investigar o mirar más a fondo, ¿no? De repente, todo tenía sentido. Volví a la lista y encontré en la segunda en la lista era otra película, otro documental que se llamaba The Other Side of AIDS. Vi eso. Me quedé enfrente del ordenador 2 días sin ni comer ni dormir. Vi todo lo que podía encontrar. Leí todo hasta que mis ojos no podían leer más. Me levanté de allí, me fui a la cama y creo que dormí otros 2 o 3 días. Me levanté, cogí mis medicamentos de donde estaban escondidos en el baño, les puso encima de la mesa del salón. Y por la siguiente semana, cada mañana, hacía una decisión de no tomarlos, mientras que continuaba investigando y leyendo todo lo que podía, pues buscando toda la información. Y al final de una semana, al fin de esa semana, cogí la medicación y pastilla por pastilla las tiré en el váter y tiré la cadena. Para terminar, insinúas en el libro que quizás la comunidad científica o parte son conscientes de esto, lo saben y callan, como no voy a utilizar la palabra, y de hecho hablas de que en el 2009 fue el 25 aniversario del descubrimiento de este famoso virus y que curiosamente la comunidad científica se olvidó de celebrar tan gran acontecimiento. ¿Realmente crees que se está callando porque no se sabe a lo mejor cómo dar la cara o porque se pretende estirar al máximo? ¿Cómo ves ahora el tema? ¿Crees que realmente vamos a desmantelar el SIDA este año, por ejemplo? Bueno, tanto como este año no me atrevo a decirlo, pero que el SIDA es desmantelable, eso sí, y que puede ser bastante rápido, esto también. O sea, todo dependerá de que se forme una cantidad suficiente de personas, se formen como desmontadoras del SIDA. Yo estoy haciendo cada mes 2 cursos en un fin de semana. El sábado explico con más detalle cómo el SIDA es un montaje, los distintos aspectos técnicos, qué significa aislar un virus, por ejemplo, y cómo jamás
se ha aplicado al VIH, cómo funciona la técnica PCR y cómo, por lo tanto, lo que llaman carga viral es un engaño tecnológico sofisticado, etcétera, etcétera, cómo funcionan los test estos que usados para diagnosticar, o sea, todos los aspectos técnicos. Nos hemos declarado primer territorio libre del montaje SIDA en el mundo. Y esta es también otra propuesta para desmontar el SIDA, es decir, si cada vez más asociaciones, grupos, centros de todo tipo, luego ya asociaciones de padres de familia, ya escuelas, algún departamento, facultad, departamentos enteros, facultad, finalmente barrios, etcétera, se van declarando, después de entender que el SIDA es un montaje, se declaran territorio libre de SIDA porque tienen claro que jamás se harán el test atrapa víctimas y por lo tanto nunca podrán ser atrapados por el engranaje del SIDA. El irse declarando territorio libre de SIDA pues, es una forma de ir debilitando el montaje SIDA. El tema del SIDA nosotros ya no lo colocamos en el campo científico-médico, sino ya en el campo político, delictivo, criminal. Y esto me ha ayudado mucho un personaje estadounidense que yo nunca pensé tener a alguien así en relación, que se llama Clark Baker. Yo vengo de la extrema izquierda, la clandestinidad, el exilio, y él tiene como 70 medallas y condecoraciones por sus servicios militares y policiales a los Estados Unidos de América. Ha montado, ha organizado una Office for Medical and Scientific Justice, o MSJ, donde se están formando abogados que están logrando que en Estados Unidos gire la carga de la prueba. Yo viví y trabajó en Centroamérica casi 2 años, entonces hablo poco español, pero esta información es muy importante, entonces disculpe, pero es muy importante que yo hablo en mi lengua y Alish traduzca en frente de mi mensaje. Disculpe. Hello, I'm Clark Baker. I'm a retired member of the Los Angeles Police Department and have been a licensed private investigator since 1997. I've conducted several thousand criminal, civil, and military investigations since 1980 and have received more than 80 military and police-related commendations and awards from local, state, and federal officials. One advantage of being a private investigator is that I can pick and choose the cases I want to investigate. After retiring from the LAPD in 2000, I enjoyed being a private investigator because it allowed me to take the cases that interested me. It also meant that if I discover that a client has lied to me, I can drop the case. I can pick and choose the ones I want. But experience has taught me that criminal behavior transcends all perceived political, industrial, academic, and societal boundaries. Regardless of whether you are a street thug or an Oxford-trained academic, criminal behavior is fairly consistent. If anything, street hoods are better liars than academics, but are arrested more often because they enjoy fewer connections to the politicians who control law enforcement agencies and regulators. If a cocaine dealer kills a client with bad drugs, he goes to prison. But if Merck or Wyeth kill or injure millions of Americans or millions of people around the world with one of their blockbuster drugs, they either blame a disposable corporate subsidiary or they enjoy the indemnification by Congress. Their fine is typically paid from a small portion of their profits as well that they made while killing their victims and defrauding taxpayers and insurers. This arrangement perpetuates the media-supported perception that local, state, and federal law enforcement officials are doing their jobs, just as small-time mayors who once staged police raids on speakeasies and cat houses that didn't support their re-election campaigns.
The faces and names change, but the behavior is consistent. In 2006, I began to investigate the U.S. healthcare system and the pharmaceutical industries. In 2008, the Semmelweis Society International asked me to investigate allegations made by Dr. James Murtaugh, MD, who alleged that UC Berkeley professor Peter Duesberg was guilty of genocide in Africa. I not only determined that no genocide had occurred, but that Murtaugh's record of perjury, poor patient care, identity theft, altered evidence, identity theft, and tax fraud had not excluded his close association with other mainstream HIV experts. One of Murtaugh's associates began to intimidate one of our witnesses using a fake name, and I tracked that man back to the Los Alamos National Laboratory where HIV expert Brian Foley, PhD, admitted to doing Murtaugh's bidding. Because the Los Alamos National Laboratory, National Institutes of Health, the Centers for Disease Control, all refused to answer my questions, I founded OMSJ to conduct investigations that local, state, and federal law enforcement agencies and universities refuse to pursue. I originally founded the HIV Innocence Group to use the criminal court system to compel answers that HIV experts refuse to answer. Although we expected some court victories, we never expected to win the number of cases that we have. Just this year, OMSJ has forced prosecutors to dismiss criminal charges against defendants in Iowa and Tennessee because prosecutors could not find credible HIV experts who were willing to answer our questions in trial. It is one thing for HIV experts to promote junk science in the media, and quite another for them to testify before competent investigators and trial counsel under penalty of perjury. When they find themselves in this situation with OMSJ, they typically recoil like vampires in church. As a former political candidate who once supported tort reform that ostensibly prevents bad lawyers from suing good doctors and reputable drug makers, it never occurred to me that the healthcare and pharmaceutical industries could be as brazenly as corrupt as they are. Aided by Congress, universities, and the media, these industries spend billions to get academics to publish fake reports and newspapers to sell their deadly drugs and unnecessary medical procedures. Had I not investigated HIV, AIDS, and these industries myself, I never would have believed that they could be waging what appears to be a pharmaceutical war on humanity. But if we examine the history of pharmaceutical warfare that began with Adam Smith, the British East India Company, and the Opium Wars, it is clear that these industries and our governments have never reformed themselves. Instead, when we're lucky, our agencies admit guilt years after most of the criminals or their victims have disappeared. At this time, OMSJ appears to be the only licensed and experienced investigative agency dedicated to protecting the witnesses and victims of medical and scientific corruption. If today I received verifiable proof that HIV attacks cells and causes AIDS, I would issue a final report disclosing the proof and leave for an extended vacation. I have children, I have grandchildren. I enjoy hobbies like flying, scuba diving, travel, photography, concerts. I've got better things to do than waste my time investigating the sociopaths that operate multi-billion-dollar drug cartels. Nothing would please me more than witnessing the restoration of the executive, legislative, and judicial branches of government and media checks and balances that have been corrupted by complicit politicians and the industries that routinely pay them off. In the United States, if a policeman is caught accepting a small bribe, he will be criminally charged and lose his career. But when doctors accept cash and compensation in the form of free tickets to concerts,
sporting events, vacation resorts. It's considered a professional courtesy. I believe that, at present, nothing illustrates healthcare and pharmaceutical corruption better than vaccines and criminal HIV cases. Every year, more than 1 million Americans are killed or injured from drugs and vaccines. When Muslim extremists promote the killing of Americans, we target them with drones. But when Congress allows American companies to do this to our own people and billions around the world, it is hardly noticed with more than a shrug by international foundations and organizations that promote their targeting under the pretext of philanthropy. If nothing else, the enemies of the Western world can use these facts as Exhibit A to justify their objectives. Hundreds, if not thousands, of Americans and people around the world have been prosecuted, convicted, and sentenced to long prison terms simply for no better reason than flawed HIV tests that are used by incompetent doctors who accept bribes from drug companies. The fact that no one from the NIH or the CDC is willing to testify under oath before OMSJ's legal team about a so-called pandemic that they claim has represented an existential threat to humanity for 30 years exposes just an ankle of these corrupt industries. I can't imagine what we'll see when her gown is lifted above her head. Since October 2009, OMSJ has helped defense attorneys for prosecutors to plea bargain or dismiss 39 criminal HIV cases. We are currently involved in more than 50 other active cases. For those who wish to support our efforts, I ask that they donate to us at omsj.org. If only 10,000 people around the world made recurring donations of $5 or more, we could accomplish much more. OMSJ is not supported by any corporate funding. I look forward to your assistance and your friendship. Thank you. Thank you, Clark. Hasta hace poco, la carga de la prueba recaía en quienes defendían a las personas acusadas de haber infectado el supuesto VIH a terceras personas sin haberles avisado previamente de que eran seropositivos. Pero él ahora ha logrado que sea al revés, que sean quienes dicen que el VIH existe los que tengan que demostrar que existe, los que dicen que el VIH es la causa del SIDA, los que tengan que demostrar que el VIH causa el SIDA, los que dicen que los test son fiables, los que aporten las pruebas científicas de que realmente esos test son fiables. ¿Y qué está ocurriendo desde que la carga de prueba recae en el fiscal, en la acusación, etc.? Lo que está ocurriendo es que o bien se retiran acusaciones o bien finalmente se da condenas simbólicas, es decir, personas a las que le pedían 15 años, pues se las condena a 15 días de servicios sociales. Es decir, se está demostrando que toda la parte, aunque sea grande y poderosa, oficialista, no puede aportar las pruebas científicas cuando el juez pide que se aporten. Tenemos que ver cómo esto se puede implementar en España y en otros países como una de las vías de actuación para acabar con el SIDA. ¿Qué ganas con esto, Luis? ¿Por qué haces esto? ¿Qué hay detrás de ti? Porque a veces lo más importante de lo que hace una persona son qué hay detrás. Sí, la gente se preguntará, ¿por qué esta persona lleva 20 años investigando este tema? 21. 21. Sí, bueno, de hecho al principio lo he apuntado cuando he dicho que desde adolescente esta sociedad no me gusta. Ha aparecido luego de nuevo cuando he planteado que yo vengo de la extrema izquierda, la ilegalidad, la clandestinidad, el exilio. O sea, he sido militante y activista. De hecho, desde los 6 años, que ahora sea consciente, porque la primera etapa fue pues, activismo deportivo, hasta que entré en la universidad, entonces ya me fui implicando en activismo sindical, estudiantil y luego político de extrema izquierda. Luego ya fui cuestionando todo esto, lo cual no quiere decir que reniegue en absoluto. Pero te formaste como médico, como científico. ¿Dónde has aprendido a poder valorar toda esta información? Solo déjame aclarar esta frase última, porque hice
lo mejor que conocía y además me lo pasé bien haciéndolo. Por lo tanto, no reniego para nada, pero sí que ahora me doy cuenta que aquellos movimientos o aquellas intenciones simplemente mantenían y reforzaban la modernidad. Y para mí la modernidad es la peor catástrofe que nunca haya conocido la humanidad. Entonces yo empecé estudiando ciencias físicas y ciencias exactas. En quinto lo dejé, que los compañeros y amigos, familiares me decían, pero estás loco, acaba. Decía, no, es que si acabo tendré que hacer de matemático o de físico, ya no me interesa. O sea, me había ido implicando en la política y entonces me había ido haciendo marxista, entonces me pasé a económicas, ya que el marxismo dice que la economía es la infraestructura que explica todo, pues me fui a comprender la base de todo. Y me fui a la Facultad de Económicas. Había dos especialidades entonces, empresa y general, lógicamente tomé general, y me ayudó a entender alguna cosa, pero también luego me fui dando cuenta de los límites del marxismo, pero es que sobre todo el problema es que el marxismo y el comunismo y el anarquismo y todo lo que quieras, últimamente el ecologismo, pues son variantes de la modernidad y para mí es la concepción moderna del mundo la que destruye. Y el SIDA para mí es un ejemplo terrible de cómo funciona esta concepción del mundo. Es decir, me impliqué en temas de salud, creo que lo he explicado antes, con el síndrome tóxico español, en el año 88, y el año 90 me impliqué en COBRA para dar a conocer unas sustancias interesantes para tratar alternativamente cáncer, hepatitis, SIDA, etc. Pero luego ya fui entendiendo que había otras cosas mucho más potentes, otra forma de entender las cosas. Y finalmente en el tema del SIDA, pues es donde desde el 91 me he implicado a fondo, porque para mí es el eslabón débil de la cadena, es por donde cambiar un orden médico, un orden científico, un orden social que me parece sin ninguna base rigurosa, me parece enormemente destructivo y que la primera víctima de esta forma de vivir, que en realidad es una forma de morir, de mal vivir y de morir inconscientemente e indignamente. La primera víctima no es, como gente también bien intencionada presenta, pues, la población africana o del mal llamado tercer mundo, es precisamente la población de los países económicamente ricos, que es donde hay la mayor degeneración, tanto anímica como física. Luis, no sé si se ha quedado algo importante por decir, algo en el tintero. En todo caso, vamos a terminar, pero aquí tienes el micrófono para decir lo que tú quieras, porque no quiero censurarte para nada. No, y ya. Lo que tú quieras es el momento. Dios me libre de pensar algo así respecto a ti. ¿No? Lo que pasa es que hay muchísimas cosas importantes que valía la pena continuar, pero lo que me parece clave... En una segunda entrevista. Vale, lo que me parece clave para cerrar esta es que la orientación que planteamos es la de desmontar el SIDA, no la de repensar el SIDA, replantear el SIDA, reevaluar el SIDA, superar el SIDA, humanizar el SIDA, etc. ¿Vale? Todo esto, desde nuestro punto de vista, alimenta el engranaje SIDA y mantiene a las personas atrapadas por este mecanismo diabólico. Entonces, digamos, para resumir, los oficialistas dicen el SIDA es una enfermedad, está causada por el VIH y es adecuadamente tratada con cócteles. Los disidentes dicen el SIDA es una enfermedad, el VIH no es la causa del SIDA, y los cócteles no solo es un buen tratamiento, sino que matan a las personas que los toman y por lo tanto así han ayudado a salvar muchas vidas. Nosotros decimos el SIDA no es una enfermedad, es un montaje y el VIH nadie ha demostrado que exista. No, retiro esto. La causa del SIDA, ¿cuál es la causa del SIDA? Los CDC. La causa del SIDA son los Centers for Disease Control, que es el organismo que ha construido el SIDA, ¿vale? ¿Y cuál es el único tratamiento adecuado del SIDA? A escala personal es apartarse del engranaje. Si uno ha entendido que fue atrapado por un engranaje
Cuando dio positivo al test del SIDA, lo único que tiene que hacer es apartarse del engranaje. Si tiene problemas de salud, y la inmensa mayoría no tienen problemas de salud, si tienen problemas de salud, esta persona, estos problemas deben tratarse de la forma menos agresiva que conozca, pero al margen de toda la historia y toda la histeria del SIDA. Y claro, al margen de toda la historia y toda la histeria del SIDA, estos problemas de salud se resolverán en general muchísimo más fácilmente que no continuando atrapado por el engranaje. Pero, aunque esta persona haya solucionado su problema apartándose, el engranaje sigue activo y cada día atrapará nuevas víctimas mientras no sea destruido. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento adecuado del SIDA a escala colectiva? Desmontarlo. Desmontarlo para que el planeta, para que la humanidad quede definitivamente liberada del SIDA. Entonces, ¿cuál es el problema con los disidentes? Que los disidentes, a medida que dicen el VIH no es la causa del SIDA, la causa del SIDA es el estrés oxidante, el estrés crónico, la disbiosis intestinal, el consumo de drogas, el consumo de poppers, etc., es multifactorial, como dicen algunos, siguen alimentando el engaño primero de que hay una enfermedad llamada SIDA. Cuando los disidentes del SIDA dicen los cócteles son asesinos, y tienen razón, pero cuando añaden el SIDA se puede tratar adecuadamente con antioxidantes, con vitaminas, oligoelementos, con buena alimentación, con buena respiración, incluso algunos con buena meditación, están reforzando la idea de que hay una enfermedad llamada SIDA que hay que tratar alternativamente. Entonces, tanto con la idea de que hay una causa alternativa y de que hay un tratamiento alternativo, mantienen a las personas etiquetadas, atrapadas en el engranaje del SIDA. Cuando, insisto, desde nuestro punto de vista, la solución es bien sencilla, lo cual no quiere decir que sea rápida. Es simple, no sencilla. Simple y que puede ser rápida también. Si la persona, y algunos casos hemos tenido ya en estos tiempos que estamos aplicando este enfoque, personas que en un par de meses han cambiado radicalmente su vida, han cambiado de casa, han encontrado trabajo cuando llevaban un montón de tiempo sin tener trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es, insisto, a escala personal, separarse del engranaje y contribuir a destruir este monstruo planetario. Luis, gracias por tu labor.